Bien, vamos entonces a conectar ahora con la porción de la Escritura en Mateo 14, y te dije que estuvieras ahí también en Juan 6. Y sí quiero que puedas ver el reflejo de que hay cosas que son también para ti, mamá, hoy. No solo para nosotros como comunidad, pero también para ti, mamá. Y el título del sermón es Cuando Jesús dice ven. El título del mensaje es Cuando Jesús dice ven. Vamos a leer en Mateo 14. Y antes de ahí, solamente déjame darte un contexto para saber en dónde estamos ubicados. El contexto es ya hace varias semanas, empezando en Mateo 10, estábamos viendo cómo Cristo iba preparando a sus discípulos ya desde antes, desde el Sermón del Monte, y Él los escoge, los prepara, les habla, y luego los va a enviar. Y los va a enviar a 70, y los va a enviar de dos en dos para que prediquen el evangelio del reino de Dios, y para que empiecen a sanar enfermos, y para que muestren en realidad la gloria del Señor. Y los va a enviar. Y Jesucristo va a ocupar ese tiempo para Él ir y predicar también. Y va a enfrentar a estos religiosos y a estos fariseos en un sinnúmero de veces. Y lo que vamos a ver es, entonces, en este tiempo, cómo Jesucristo se encuentra con estos religiosos. Ha escuchado lo que le pasó a Juan el Bautista, lo que Herodes hizo con él. Primero lo encarceló y después lo decapitó. Y entonces Cristo Jesús va oyendo todo esto, y los discípulos van a regresar de este viaje que hicieron, y se van a encontrar con Jesús para contarle todo lo que fue su experiencia y lo que pasaron. Para ello solamente quiero mostrarte un par de versos, cómo está en Juan 5 Jesucristo enfrentando a estos religiosos, y les está diciendo en Juan 5 verso 37: el Padre que me envió, Él me ha dado a mí lo que decir. Él da en realidad la palabra que yo deba decir, yo no hablo por mi propia cuenta. Y en Juan 5:39 Jesucristo les dice: escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y si tú crees a Moisés, dice, he aquí alguien más que Moisés, pero si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo entonces creerás a mis palabras? Y entonces, no tienes que ir ahí, pero en Marcos 6, verso 30, solo apúntalo. Los apóstoles vienen de regreso y se reúnen con Jesús y le cuentan todo cuanto habían hecho y cuanto habían enseñado. Entonces en Juan 6 verso 1 dice: después de estas cosas, todas estas que te acabo de decir, Jesús, ponle cuidado, se fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberíades. Así que ahí está nuestro Señor. Después de estas cosas, Él cruza y se va a ir en esta barca con los discípulos. Pero van a llegar a un área, si te había dicho que estés en Juan 6, vamos a leer unos cuantos versos, ven conmigo y juntos leeremos, que va a suceder cuando llegan y ven a una multitud que se acerca al Señor. Y Cristo Jesús los ve como si estuvieran como ovejas sin pastor, y los ve con mucha compasión y quiere atender su necesidad. Y desde el punto de vista del Evangelio de Juan, ¿te acuerdas que siempre nosotros aquí en Calvary Chapel Español nos gusta ver los evangelios sinópticos? Sin quiere decir junto, y óptico o ópsis es vista, o sea que los tres, Mateo, Marcos y Lucas, se ven juntos para que entendamos la perspectiva completa. Así es que Juan 6 leemos juntos, y voy a leer desde el verso 3 al 15. Y se encuentra Jesucristo y con los discípulos, dice el verso 3, sube al monte y se sentó allí con los discípulos. Verso 4 de Juan 6: estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe. Jesús le habla a Felipe y le dice: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Pero Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Y es que 200 denarios en realidad era, ojo con esto, el salario de 200 días. Así que Felipe está diciendo: con el salario de 200 días no nos alcanza para darle de comer a estos 5,000. ¿Qué vamos a hacer? Y me encanta porque el verso 8 de Juan 6, uno de sus discípulos, quien era Andrés, hermano de Pedro, viene y le dice a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Y Jesús dice en el verso 10:
hagan que la gente se siente, dice Jesús. Y había mucha hierba. Y en aquel lugar, ahí se sentaron. El número de los hombres era como de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió, y los que estaban sentados se los repartió, y dice aquí, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Pausa un segundo ahí. Aquí hay dos principios que quiero que veamos para entonces conectarnos con nuestra posición de Mateo hoy. Cristo Jesús va a multiplicar de 2 peces y 5 panes para que coman 5,000, lo cual quiere decir que nuestro Señor siempre va a hacer lo que Él debe y quiere hacer con solo lo que tú tienes. Y tú y yo lo que vemos en esta escritura es que con 2 pececillos y 5 panes de cebada, Cristo Jesús ora, lo va a partir y lo multiplica para alimentar a 5,000, lo cual quiere decir que el milagro lo hace Jesucristo, no los discípulos. Jesucristo es el manufactor de los milagros y los discípulos son los distribuidores del milagro. No te creas lo que dicen por ahí en muchas iglesias, que somos nosotros los que hacemos los milagros. El milagro lo hace el Señor Jesucristo, y el milagro en realidad Él lo opera cuando Él y como Él quiere. Así que el Señor parte de esto, alimenta a la gente, y dice por favor el verso 13, algo que quiero que pongas cuidado. Ellos hacen lo que dice el Señor, recogen entonces lo que sobró, llenaron 12 cestas o canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a lo que habían comido. Y el verso 14, ponle cuidado porque nos conecta con el Mateo 14 también. Dice, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Vuelve ahora sí entonces a la escritura de Mateo 14. Lo que están perdiendo de vista los discípulos en este momento es quién es el que está ahí con ellos. Los discípulos están perdiendo. ¿Te acuerdas cuál fue el primer milagro que hizo Jesús en la Biblia? La multiplicación, no, la conversión del agua en vino. O sea que los discípulos fueron testigos, porque estaban con él en Juan 2, de lo que era la transformación de un elemento de la naturaleza. Y ellos vieron muchos milagros, y vieron muchas señales, y vieron mucha sanación, y vieron mucha expulsión de demonios, y fueron testigos de ellos. Y aquí en realidad están sorprendidos de cómo vamos a alimentar a toda esta gente. ¿Por qué? Porque los discípulos, ponle cuidado, se han enfocado en ellos mismos y se han desenfocado de quién es quien está con ellos, que es Jesucristo. Así que en este momento me encanta Juan 6:14, que dice que la gente al ver las señales decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Con eso como contexto, entonces vamos ahora sí a Mateo 14, desde el verso 22. Ya hemos visto el contexto anterior. Ya hemos visto que Jesús se va a regresar, ¿no?, al otro lado, que es de vuelta a Capernaum. Pero en este momento les dice a los discípulos, en el verso 22, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. O sea, es tiempo de regresar a Capernaum. Mientras, ¿qué cosa hacía Jesús? Despedía a la multitud. Jesucristo alimenta a esta multitud. Las personas vienen para forzarlo a ser rey. Ellos quieren algo que Jesús es muy claro, y ese es el problema que nos pasa a veces a ti y a mí. Ellos están buscando a Jesús por lo que Jesús les da, no por lo que Jesús es. Ellos están buscando el pan, y Cristo en realidad les ha dicho, si tienes hambre, yo soy el pan de vida. Y Él es el único que puede saciar el hambre que hay en nuestro corazón. Pero esta gente no lo ha entendido. Y en este momento dice, yo voy a despedirme de ellos, anda y suban a la barca y regresen. ¿Y sabes qué? Hay algo interesante aquí, porque vamos a leer entonces del verso 22 al 36 y nos ocupamos en la enseñanza desempacando cada verso. Así es que el verso 23 de Mateo 14 dice, y de ahí vamos a ir hasta el final. Después de que despide a la multitud, Jesús sube al monte a solas para orar.
Y al anochecer estaba él allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia estamos hablando que es entre las 3 y las 6 de la mañana. Verso 26. Los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, ¿ves? Igual que en Juan 6, en verdad eres hijo de Dios. Verso 34, terminada la travesía, bajaron a tierra de Genezaret, esto es Galilea. Así es que aquí están, el viento es fuerte, la barca está siendo azotada, es como si fuera la tormenta enorme. Oye, tormenta, es que tú y yo sabemos, a los que vivimos aquí en la Florida, lo que son las tormentas. De hecho, aquí en la Florida le ponen número, le ponen categoría a las tormentas. Cuando ves una tormenta categoría 1, no te alarmas tanto como cuando en las noticias te dicen que la tormenta es categoría 5. Porque cuando es categoría 5 estás tú en Home Depot comprando tablas y estás comprando agua y estás tratando de protegerte porque los vientos son muy fuertes y la tormenta que se avecina puede ser devastadora. Pero aquí hay tormentas, hay fuertes vientos. De hecho, hay tormentas en los Estados Unidos. Esta semana hubo en las noticias que hubo unas tormentas muy grandes de granizo. En el centro del país hubo noticias que hubo tormentas de eléctricas con muchos rayos. Aquí lo que hay es un gran viento, lo que hay es olas enormes, lo que hay es que está zarandeando la barca. Ahora yo quiero decirte lo que tormentas bíblicamente es y en el espíritu qué quiere decir. Las tormentas desde el punto de vista bíblico son dos cosas. Una, son tormentas de corrección que Dios va a usar para disciplinarnos, y otras son tormentas de perfección que Dios va a usar para hacernos crecer y madurar espiritualmente. Ahora, Jonás desobedeció a Dios y Dios presentó una tormenta para corregirlo. Pero ellos aquí no han desobedecido. Ellos obedecieron: súbanse a la barca, y obedecieron y se subieron a una barca y vino una tormenta. Pero Jesucristo quería perfeccionarlos y quería fortalecer su fe. Así es que estos discípulos se encuentran ahí en medio, no como vimos en Mateo 8 hace varias semanas que nuestro hermano Manny estuvo predicando de Mateo 8, donde Jesús estaba en una tormenta dentro de la barca. Aquí no, aquí el Señor no está en la barca. En la barca están solamente los discípulos y los discípulos tienen miedo. Y vamos a ver qué quiere decir esto de tormenta aquí en la escritura, pero quiero ponértelo en tu pantalla para que lo tengas más claro y sea como una foto lo que le puedas tomar. Pero las tormentas de la vida no son fáciles, pero son necesarias. Las tormentas de la vida no son fáciles, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque nos enseñan a confiar únicamente en Jesucristo y a obedecer absolutamente su palabra, no importa las circunstancias. Así que hoy, quizá aquí, y en especial hoy, para ti, mamá, para ustedes, mamás, vamos a ver cómo aprender a lidiar en medio de una tormenta. Es decir, hoy quiero decirte a ti, mamá, dos cosas. ¿Qué hacer cuando estás abrumada? ¿Qué hacer cuando estás atormentada? ¿Qué hacer cuando tienes angustia? Y esto va también para ti, papá, para ti, hombre y mujer que estás aquí. Pero ¿qué puedo hacer cuando tengo una vida de tormenta? Es decir, cuando estoy angustiado y cuando estoy ansioso, ¿qué debo de hacer? Hoy te voy a dar dos cosas para aliviar esa carga. Hoy te voy a dar dos cosas para que puedas vivir una vida sin estar atormentada o atormentado. ¿Y qué cosas son? Lo primero que tú tienes que hacer: debes de dejar ir la necesidad que tienes de controlar todas las cosas.
Si tú eres de los que está aquí y quieres controlar todo, te va a llevar a estar cargado y atormentado. La segunda cosa que tienes que hacer para poder aliviar tu tormento y tu angustia es dejar que Dios sea el que te dé fuerza. Así es que hay dos principios que debes aprender para no vivir atormentada, ni abrumada, ni atormentado, ni abrumado. Y es dejar de querer tener el control de las cosas y dejar que Dios sea el que te fortalezca. Eso nos mete al mapa de nuestra enseñanza de esta noche. Dos puntos muy simples, pero muy poderosos. El primer punto es: por quien soy yo es que tengo miedo. Mateo 14, del 22 al 28. Y el segundo punto donde nos vamos a detener es: por quien es Jesús es que puedo estar tranquilo. Mateo 14, del 29 al 33. Entonces vamos a ver cómo sucede en nuestra vida en la tormenta, y vamos a ver el reflejo de lo que la Escritura dice, y vamos a ir desempacando la Escritura. En Mateo 14, empecemos por el verso 22. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y vayan al otro lado, mientras Él despide a la multitud. Si fueras parte de los discípulos y el Señor dice: váyanse, súbanse y vayan al otro lado, tú de repente dirías: no, Señor, mira toda esta gente, ya va, yo me quedo aquí y te ayudo. Y el Señor no está diciendo eso. El Señor Jesús está diciendo: súbete a la barca y ya yo te alcanzo. Voy a despedir a la multitud. Y para que entendamos muy bien, en el original como fue escrita esta palabra es en griego, y la palabra hizo, esta palabra hizo, lo que quiere decir en el original griego es anankazo. Anankazo es una palabra que significa, ojo, obligar o forzar. El Señor está forzando a los discípulos a subir. O sea, no es una exhortación de si quieres, no. Súbete a la barca, yo te voy a encontrar allá. Vete ahora y nos vemos allá adelante. Así es que el Señor los obliga a subir a la barca mientras el Señor sube al monte a orar. Ahora, la Biblia dice que cuando sube el Señor, Él está orando por ellos, y dice en el libro de Marcos que Jesús está viéndolos a ellos. Pero a nosotros nos dice Mateo en el verso 24 que la barca ya estaba muy lejos de la tierra y estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Por favor, esta es una historia real en el Evangelio de Mateo y está en Mateo, Marcos y Lucas. Ponte a imaginar la barca, las olas, el viento le era contrario, las olas eran grandes que pegaba el agua en la barca. Esto era difícil de verdad para ellos. Ahora, esta palabra era azotada, es la palabra en griego basanizo. Y la palabra basanizo literalmente quiere decir atormentado o atormentada. Y quizá tu vida atormentada es que está en tormento. Pero esa misma raíz de la palabra basanizo es afligido, agitado o zarandeado. La barca está en este momento afligida, pastor. La barca está zarandeada. ¿Te puedes imaginar eso para allá y para acá? Y el agua, y la barca moviéndose, y ellos están completamente atormentados. Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo, ¿ok? Obedecieron a Jesús, ¿ok? ¿Y estoy en una tormenta? Sí, y es un principio espiritual. Quiero que lo apuntes y esté en tu pantalla. Cuando intentes obedecer a Cristo, siempre habrá tormenta. Cuando te acercas tú al Señor, tu vida empiezan a suceder una serie de cosas que tú dices: oh, wow, yo no esperaba esto. Oh, wow, esto está difícil. Oh, wow, pero ¿cómo es así? Sí. Cuando tú estás caminando con el Señor te dice que tú permanecerás en aflicción. Y la Biblia dice en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción. Estarás atormentado, estarás afligido, sí, pero hay algo interesante. Quizá tú estás aquí y dices: no, pues pastor, para eso, o sea, como en este mensaje hoy de las mamás, y me ponen, no, ya nos vamos, sábado en la noche, y para esto vine. Pero te digo una cosa, quizá tú estés aquí y puedes decir: pastor, pues si voy a acercarme a Cristo y voy a vivir en tormenta, pues ni me acerco. Güey, espérame, ven. Si tú te acercas al Señor, a pesar de la tormenta, si tú te alejas, vas a perderte la bendición de lo que Dios va a hacer contigo en la tormenta.
La tormenta, mi hermano y mi hermana, el momento más duro de tu vida, el momento de aflicción, es para que el Señor trabaje en tu vida y que tú puedas ver que Él está allí, que Él no te ha abandonado y no te ha dejado. Y si tú en realidad no obedeces a Cristo, te vas a perder esa bendición. Ahora, lo que quiero que veas es que hay muchos tipos de aflicción, muchos tipos de tormenta. Puede ser emocional, laboral, física, ¿sí? Pero cuando tú intentas obedecer al Señor, siempre vas a experimentar eso. Ahora, yo no sé, pero seguramente tú en algún momento de la vida has estado en un lugar de cuidados intensivos. Cuando llegas a esta unidad de cuidados intensivos, ¿qué es lo que a ti te muestra que en esa persona hay vida? Cuando tú ves el monitor, correcto. Cuando tú ves el monitor de frecuencia cardíaca. Tú no quieres una vida plana, flat. Tú no quieres una línea así. Tú quieres verlo a Él así, porque eso es la vida. Ahora, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Yo quiero que cuando esté en el valle, lo más profundo, no estar solo. Pero la Biblia te dice, es que no estás solo. El Señor está contigo cuando estás en el valle. Pero en el valle es donde el momento de crisis Dios usa como una oportunidad para hacerte madurar. Pero esta es la vida, mi hermano. Aquí va a estar el Señor y aquí va a estar el Señor. Pero aquí creces para que cuando estés aquí arriba no te olvides de Él. Porque al nomás Dios te bendice en tu vida, tienes otra vez dinero, recursos, te está yendo muy bien, te olvidaste del que aquí te levantó. Dios quiere fortalecerte para que cuando te recuperes nunca te olvides del Señor. Entonces, cuando tú ves estas bendiciones en la tormenta, vas a ver que el tiempo de crisis es para una oportunidad. Ahora, vamos a verlo de acuerdo a la Escritura. Ven conmigo. Estas bendiciones las vamos a ver en el tiempo de aflicción. Lo que sucede es impresionante. El verso 25 dice que a la cuarta vigilia de la noche, 3 y 4 y 5 y 6 de la mañana, por ahí entre las 3 y las 6, Jesús viene andando sobre el mar y los discípulos ven a Jesús sobre el mar, se turban y decían es un fantasma y de miedo se ponen a gritar. Ojo, son las 3 o 4 de la mañana. En el mar de Galilea no hay luz y en ese tiempo menos. O sea, tú no ves nada. Lo que puedes ver a lo mejor son rayos y de repente ves esta sombra y tú estás ahí y ellos empiezan a gritar y están muertos de miedo, lo cual nos lleva al primer punto. Por quien soy yo es que tengo miedo. Este primer punto nos deja ver una escena impresionante, pero yo solamente quiero que tú te imagines estos hombres. De estos hombres que están en esta barca, 4 de ellos en realidad eran de profesión pescadores. Si había alguien que conocía ese mar de Galilea, eran 4 de estos pescadores. Si había alguien que sabía, yo no sé, pero cuando nosotros estuvimos el año pasado en Israel, nos dimos cuenta que los pescadores pescan es en la noche, no es a la luz del día. O sea que estos hombres sabían lo que era la pesca, sabían lo que era la noche, sabían lo que eran las corrientes de aire, sabían lo que era una tormenta, sabían lo que estaban pasando. Ellos conocían esto. Ahora, ellos están ahí. Pero Marcos 6, apúntalo ya al lado de tu Biblia, Marcos 6, verso 48, dice que Jesucristo no los perdió de vista. El problema es que ellos sí perdieron de vista a Jesús. ¿Y sabes qué? En el momento más grande de la tormenta, cuando más miedo tuvieron, Jesucristo se apareció. Y eso debe darnos descanso a ti y a mí. Que en el momento de crisis en tu vida no tengas duda que ahí se aparece Jesús. Esto tiene un propósito. Y quizá mi deseo es que el Señor quite la tormenta. Señor, dale así y quítame este problema que tengo. No. Porque la realidad quiere trabajar en nuestro corazón, nuestro Dios, y quiere que en verdad tú y yo veamos que la tormenta tiene propósito en tu vida por lo que estarás atravesando esta noche, el día de hoy. ¿Por qué? Cristo Jesús aparece en la escena, ponle cuidado, Él aparece en la escena. Pregunto yo, ¿se quitó el viento? No. ¿Se fue las olas, el movimiento del mar, este tiempo atormentado, se acabó? No. El Señor apareció y estaba ahí a pesar de la circunstancia y a pesar de la tormenta. Jesucristo estaba ahí. Ahora, lo que es interesante es, mira el verso 27. Enseguida Jesús les dijo, cuando Jesús se aparece, ellos gritan de miedo. Jesucristo les dice, tengan ánimo, soy yo, no teman.
Ahora me encanta porque el Señor está en medio de la tormenta, el Señor está acercándose ahí y Él se identifica con ellos, les dice: hey, yo estoy aquí, yo estoy contigo, no tengas miedo. Pero la tormenta sigue, mis problemas siguen, mis circunstancias siguen, mi situación sigue. Pero el Señor me ha dicho: no temas, aquí estoy. Soy yo, el great I am, el gran yo soy. El yo soy tu paz, yo soy tu refugio, yo soy tu escudo, yo soy tu protector, yo soy tu cuidador, yo soy tu ayuda, yo soy tu... yo soy. No temas. En este tiempo de tormenta, Él está contigo. Ahora, la realidad es que tú puedes hacer dos cosas. Puedes quedarte en la barca gritando sin ver a Jesús porque estás enfocado en tu situación y gritas de miedo de lo que te está pasando. O puedes levantar la vista y ver lo que Pedro hizo, y vamos a ver qué es lo que Pedro hace, porque nos puede servir como un ejemplo. El verso 28, Pedro ve esto, Jesucristo dice: hey, no temas, yo soy. Y Cristo en el verso 28 va a oír la voz de Pedro, que responde Pedro así. Pedro le responde: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. ¿Puedes ver esto? ¿Ves lo que está pasando aquí? Fíjate lo que está pasando aquí. No temas, yo soy. Y Pedro ve y dice: si eres tú, dime que vaya, yo voy. Así que Pedro entiende algo muy importante para ti, para mí el día de hoy. Pedro entiende: estoy en la barca, estoy en un tormento, estoy en una situación súper difícil y tú estás aquí en medio de todo este vaivén. Pero si tú estás ahí, lo mejor que me puede pasar a mí no es estar aquí en la barca. Lo mejor que me puede pasar es estar ahí contigo. No importa. ¿Por qué caminaría Jesucristo sobre el mar? Para demostrarles que yo estoy por encima de cualquier circunstancia. Y Pedro reconoce y dice: yo quiero estar donde tú estás. Lo mejor que me puede pasar es, en medio de esta circunstancia, estar ahí. Señor, déjame ir a ti. Así es que Jesús le dice: ven. Y la respuesta que vas a escuchar de Jesús siempre que tú le digas: déjame ir a ti, va a ser: ven. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Por quién es Jesús? Es que yo puedo estar tranquilo. Dice el verso 29: ven. Eso es lo que dice Jesús. Ahora, Pedro, descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. ¿Cuántas veces Dios en medio de tu tormenta te dice: ven? Tú le puedes decir: Señor, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo, Señor, en este momento. Ven. Señor, mi familia, no, es que de verdad en este momento yo sé que no tengo el control, pero es que ahora ven. Es que la renta, Señor, no he podido pagar lo que tengo de la renta. Ven. Señor, estoy angustiado. Ven. Fíjate lo que está sucediendo. Tú estás viendo toda la situación de lo que está pasando, y hay algo importante, que Pedro cambia la mirada de Jesús a su circunstancia y cambia la respuesta de lo que va a operar en su vida. El verso 30, fíjate lo que dice, léelo conmigo. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Déjame decirte esto un segundito. ¿Ves las dos primeras palabras que están en el verso 30? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Ver. Pedro vio la fuerza del viento. Pedro se enfocó en sus circunstancias. Pedro se enfocó en lo que tiene al lado, y la consecuencia de eso es, por verme a mí mismo y lo que me pasa es, se empezó a hundir. Y Pedro comete un error porque empieza a ver el fuerte viento en vez de ver a Jesucristo, y empieza a ver la tormenta. Y yo siempre he dicho esto y lo quiero volver a decir, pero una agua que está dentro de la olla, esta agua hirviendo está en la olla. Esa misma agua hirviendo puede suavizar una papa o endurecer un huevo. Así es que el problema no es el agua, son los elementos que tú pones dentro de las circunstancias. Dios no va a cambiar tus circunstancias. Dios va a trabajar con tu corazón, que puede endurecerse o suavizarse. Dios va a usar la circunstancia, agua hirviendo, para suavizar tu corazón, para que tú puedas, en lugar de tomar tú el control,
dejárselo a Él para no hundirme. La respuesta siempre de cuando tomo el control en cosas que no tengo capacidad, voy a terminar hundido. ¿Y sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer tú y yo, lo que tenemos que hacer hoy. Simplemente tú y yo tenemos que hacer lo que hizo Pedro. ¿Cuáles son las dos palabras que usó Pedro en el momento de más angustia? Señor, sálvame. Pedro no intenta resolverlo. Pedro no intenta controlar las cosas. Pedro está dejando la situación en las manos de Dios. Pedro sabía nadar, sí, él era pescador, sabía cómo eran estas aguas y que tenía que enfrentar, sí, pero Pedro nunca dijo, oh no Señor, no, mira, yo regreso al bote, ya y voy para atrás, Señor. No, nunca toma el control. Pedro lo que hace es que rinde todo. ¿Te acuerdas lo que dijimos al principio, lo que te mencioné? Debes de dejar a un lado la necesidad que tienes de controlar todo. Si tú en tu vida eres de los que controla o de las que controla todo, ten mucho cuidado porque tú no tienes la capacidad y el poder de controlar todo. Realmente no seamos necios. Deja eso a un lado y solamente sostente en lo que Dios puede hacer por ti para que Él te fortalezca en este momento. Y cuando estés en un momento de tormenta, de aflicción, de angustia, de que te hundes, dile, Señor, sálvame. ¿Tú sabías que el barco no se hunde por el agua que tiene alrededor? Se hunde por el agua que entra en el barco. Tú nunca te vas a hundir por las circunstancias que están a tu alrededor. Tú te vas a hundir cuando esas circunstancias dejas que entren, inunden tu corazón. Pero cuando eso suceda, tú dile lo que dijo Pedro: Señor, yo no soy suficiente. Señor, en mi insuficiencia, solo contigo soy suficiente. Sálvame. No puedo, ayúdame, sácame. Te entrego esta crisis, te entrego este momento. Eso es lo que hace Pedro. Ahora, Pedro le deja las cosas al Señor. Él no controla, no se opone, no se resiste. Mira el resultado cuando le deja todo al Señor y no se opone y no se resiste. Verso 31. 7 días después Jesús extendió la... No dice eso tu Biblia, ¿cierto? Dice al instante Jesús extendió la... Al instante Jesús extendió la mano. Ponle cuidado a este verso porque a lo mejor no lo habías visto así. Yo no lo había visto así. Cuando lo vi dije, oh my, espérate, nunca, o sea, no había puesto mis lentes espirituales para verlo. Jesús extendió la mano, lo sostuvo, dice la Biblia, lo jala y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dónde está Jesús? ¿Acaso está en la barca? No dice eso. Está en el mismo lugar, es decir, está en el agua. Y Pedro se estaría hundiendo y Jesucristo le va a extender la mano y lo va a sacar, y no dice que lo pone en la barca, lo tiene con él. No manches, los dos están en el agua. Y Jesucristo en corto le dice, aquí, ¿por qué dudaste? El problema de la duda es que divide nuestro corazón. Nos desenfoca en donde debemos de estar enfocados para poner absolutamente todo en nosotros, y nos divide. Y yo no puedo estar en las dos situaciones al mismo tiempo, y ahorita te voy a explicar cuáles son. Cuando le dice, ¿por qué dudaste? Esta escena, solamente imagínatela. O sea, tú ponte en este momento en el lugar de la escena y ver solamente que lo saca del agua y le dice, ¿por qué dudaste? Y lo que habrá pensado Pedro. ¿Sabes que Pedro ha sido el único en toda la historia de la humanidad después de Jesucristo, pero el único humano que ha caminado en el agua? Ahora te voy a decir lo que dice Adam Clark, un teólogo, un pastor. Míralo en tu pantalla. No era la violencia de los vientos ni el rugir de las olas lo que ponía la vida de Pedro en peligro, sino su poca fe. Hombre de poca fe. ¿Puedes ver que no era el viento? No eran las olas, no son tus circunstancias. Lo que te pone a hundirte es tu poca fe o mi poca fe. En vez de esto, lo que hace el Señor es que le muestra la poca fe, le muestra la duda que ha tenido, le muestra el desenfoque que tiene, le muestra y le dice, tranquilo, aquí estoy, todo va a estar bien. Y tú y yo hoy necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás hoy en una tormenta. A lo mejor tú estás viviendo una etapa de tu vida que está
atormentándote, angustiándote y pasando un trabajo. O quizá no estás ya en esa tormenta, quizá ya saliste de esa tormenta. O quizá no has salido de la tormenta ni estás en la tormenta, es que vas a entrar en una tormenta. Y si tú estás en uno de estos puntos, la pregunta es si realmente crees en Jesús. Porque la pregunta es si tú crees en Jesús, ¿por qué dudas? Porque si la duda me divide y me desenfoca, entonces yo debo de entender y creer cuando la Biblia dice en toda la Escritura 365 veces, no temas. El Señor dejó escrito 365 veces diciendo no temas, porque nos deja ver el poder que Él tiene cuando dice, soy yo, no temas. Y decíamos al principio, debemos no solo de dejar el control que queremos siempre tomar, pero dejar que Dios tome las consecuencias y Él me dé fuerza. Porque pueden pasar dos cosas, mi hermano y mi hermana. Dos cosas. O me quedo como los 11 en la barca, a lo que pase, porque quizá el viento es muy fuerte y tú y yo no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si va a reventar la barca o no, no sabemos si se va a voltear y nos vamos a hundir, no sabemos, simplemente no quiero hacer nada, yo quiero quedarme aquí en esta barca. O lo que hago es que tomo un riesgo dejando la barca para ir con Jesús. La consecuencia es una gran bendición. Mira lo que dice la pantalla. El peor fracaso no es hundirse en las olas. El peor fracaso es no salir nunca de la barca. El peor fracaso es no tomar un riesgo, en verdad, de dejar lo que en tu vida te daba comodidad y seguridad para poder enfocarte en Jesucristo, el único que realmente va a sustentar y sostener tu fe. Y eso es lo que pasa. Y mira el verso 32 para ir hacia el cierre. Cuando ellos subieron a la barca, ¿quiénes son ellos? Perdón. Jesús y Pedro, ok. Cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, ¿qué fue lo que pasó? El viento se calmó. O sea, que todo el tiempo la conversación, la caminata de Pedro, hundirse Pedro, el grito de Pedro, en la entrega de la circunstancia, todo eso fue durante las circunstancias, sí. Hasta que subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca con él lo adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Y eso lo vieron. Y el verso 34 dice, terminó esta travesía, llegaron al otro lado y se bajaron en tierra de Genezaret, lo cual es Galilea. Así, ¿cuál es el propósito de todo esto, pastor? El propósito es el mismo que Jesús quiere mostrar y que los evangelistas quieren mostrar, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es que reconozcamos tú y yo que Jesús es Dios en carne. Que Jesús es Immanuel, Dios con nosotros. Dios va a permitir muchas pruebas y muchas tormentas en tu vida. Y a veces Dios te va a quitar cosas. A veces Dios te va a poner en un desierto. A veces Dios te va a poner en una situación de tormenta. ¿Para qué? Para que veamos que de cualquier manera la solución siempre es Cristo. Siempre será Jesucristo la solución a nuestra vida. Ahora, el propósito de estas dos pruebas, ahí están, enfrentados para alimentar a 5,000, aquí están en esta tormenta, pero en ambas es claro que podamos decir tú eres Dios. Y déjame entonces hacerte esta pregunta. ¿Cuál sería para ti hoy tu barca? ¿Qué es eso donde tú quieres estar como los otros 11 de no, yo no quiero salir, yo aquí estoy bien? Creo que estoy seguro. ¿Cuál es la barca para ti? La barca en realidad es aquella cosa que represente para ti seguridad aparte de Dios. La barca es para ti donde tú estás tentado a confiar absolutamente en ello en tu tiempo de prueba. La barca es cualquier cosa que te tenga cómodo. Diría John Ortberg, un pastor y escritor, si tú quieres saber cuál es tu barca, tu miedo te lo va a decir. ¿Qué es lo que a ti te produce miedo, especialmente cuando piensas dejar eso atrás para ir en busca del poder de Cristo? Hay un principio bíblico aquí. Ponle atención, no está en tu pantalla. Y con esto cerramos. Siempre que Jesús llame a alguien fuera de la barca,
le va a dar el poder de caminar en el agua. El punto para ti y para mí es esto: que sepamos que Jesús es el Mesías. En estas escrituras es tan evidente que Jesús es el Mesías, que cuando estudiamos ahora esta parte de la tormenta y el poder que en verdad hace que proteja a Cristo a los muchachos, como en el tiempo de la alimentación de los 5,000, el poder que hace que Él alimente, son dos de los grandes atributos de Dios desde el principio. Él es proveedor y Él es protector. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Dios es el que infunde aliento. Dios es, ojo mi hermano y mi hermana, tu suficiencia y tu seguridad. Solamente tienes que creer. Tienes que esperar en Él, tienes que tener fe que el tiempo que Él ha puesto de tormenta se va a cumplir y todo volverá a ser de bendición, pero Él traerá para mejor lo que va a restaurar. Él restaura nuestra alma, Él restaura nuestra vida. Tengo que tener fe. Y Primera de Juan dice, en Primera de Juan capítulo 5 y verso 4 dice: esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Si tú tienes puesta tu fe en Jesucristo, Él no te va a fallar. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas. Él está contigo. Su vara y su cayado te infunden aliento. Solo confía, porque Él no falla. Él nos ha prometido a ti y a mí paz y vida eterna si creemos en Él. Lo que tenemos que hacer hoy es entregar nuestro corazón a Él. Y es venir arrepentidos delante del Señor, diciéndole: Señor, perdóname por mi incredulidad. Perdona mis pecados. Perdona, Señor, mi rebeldía. Y cree en Él y deposita toda tu fe y tu confianza. Y eso va a hacer que tú puedas ver la bendición para no enfocarte más en ti, sino que puedas soltar el control para enfocarte más en Él. Amén. Vamos a orar. Dios del cielo, te damos gracias, porque tú eres suficiente en nuestra insuficiencia. Te damos gracias porque nosotros muchas veces creemos que somos capaces de hacer las cosas de acuerdo a nuestro talento, nuestra capacidad, nuestro dinero, nuestro recurso. Pero tú quitas esos reinos en el altar de solamente tener un solo rey, y ese eres tú, Rey Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús, a ti, Dios Padre Todopoderoso, que todas aquellas situaciones que estén en nuestra vida generando tormento, las despejes para verte claramente a ti. Dios del cielo, ayúdanos a verte a ti para poder literal caminar sobre las circunstancias y no hundirnos. Sabemos que toda nuestra tormenta tiene solo un tiempo, pero queremos que tú te subas a la barca con nosotros. Señor, perdónanos lo que no hemos hecho agradable a ti y transfórmanos para que de hoy en adelante no solo te veamos a ti, sino te demos el control a ti, para que los demás vean también como nosotros que tú eres Dios en carne. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Si necesitan oración al final de la alabanza, vamos a estar aquí para orar por ustedes. Y tengan un buen sábado. Feliz Día de las Madres, también online. Nos vemos próximo sábado. Vayan en paz. Buenas noches. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar en alabanza. ¿Quién más nos llama a ser libres? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más nos sana de enfermedades? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más
Si necesitan oración, pasen al frente.